Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lice Velasco, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Biología. A continuación les voy a presentar un video de un tema muy importante acerca de la materia de lo que es la microbiología, que son las algas, los protozoarios, los hongos, las bacterias. Espero que les guste. Bacterias, hongos, arqueas, protozoarios, algas. Vamos a empezar por la primera, que son las bacterias. A continuación, ahí podemos observar algunas definiciones de lo que son bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros. Por lo general es de 0,5 y 5 micrómetros de longitud y son dicercadas. Esto quiere decir que tienen formas incluyendo lo que es esferas y barras y helicoidales. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Se ubican y se encuentran en todos los hábitats, ya sea terrestre y acuático. Crecen hasta en los extremos, como son los manantiales de agua caliente y ácidos en desechos reactivos. También nos habla acerca de las profundidades tanto del mar como de la naturaleza. Algunas bacterias pueden sobrevivir en las condiciones extremas del espacio. Esto quiere decir que pueden sobrevivir en el exterior, ya que se estiman que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células. Son impredecibles. Para un uso que se da de las bacterias es para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos bioquímicos dependen de la fijación de lo que tenemos es el del nitrógeno. Tienen especies que se cultivan en laboratorios. También en el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas, con una gran cantidad de bacterias en la piel. Muchas bacterias tienen capas de moléculas de proteínas con una estructura rígida. Esto quiere decir que cubren toda la pared celular. Esta capa proporciona protección química y física para la superficie celular y puede actuar como una barrera de difusión. También otra definición importante que podemos recalcar sobre las bacterias es que muchas de ellas son capaces de acumular material en el exterior. Esto puede ser uso en sí para lo que es recubrir la superficie, dependiendo de la rigidez y su relación con la célula. Vamos a continuar con la reproducción de las bacterias. Nos dice que se reproducen rápidamente y por el proceso asexual. Esto consiste en la replicación de la célula progenitora en, en dos exactamente de ellas, que son la fisión binaria. En esta se estima que en un ambiente propicio una bacteria es capaz de dividirse en apenas 15-20 o de otra manera de 20 a 30 minutos, dependiendo de la especie. Las bacterias son estudiadas por la rama de la bacteriología, que en sí tiene relación con lo que estamos estudiando actualmente, que es la microbiología. Vamos a continuar con los tipos de bacterias. Tenemos que se dividen en tres. Vamos a empezar por el primero, que son los bacilos, de forma larga como barras microscópicas. El segundo tenemos que son los cocos y nos dice que son de una forma esférica o redonda. Las bacterias tipo coco también pueden presentarse en pares diprococos. Tenemos por último la forma helicoidales, pueden ser vidrios y de forma coma y ligeramente curvadas. Es frecuente que en bacterias de la misma especie generen la misma morfología. A esto lo conocemos como pleomorfinas. También tenemos, según la composición de la pared celular de las bacterias, tenemos por gram positiva, esto quiere decir que adquieren un color
violáceo o azulado cuando se amplía en el tinte debido a la presencia de una pared celular delgada. Bueno, esto es por el primero, como pueden observar aquí. Se da por el primero que tenemos aquí. También tenemos el segundo, que es gran negativos. Esto quiere decir que toman un color rosado o color rojo. Bueno, aquí cambia de color cuando se empieza cuando se empieza el tinte debido a la presencia de una pared celular delgada. A continuación, les voy a explicar un ejemplo de las bacterias para entender de una mejor manera. Tenemos el ejemplo de la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria de gran negatividad y frecuentemente en los tractos gastrointestinales de nuestro organismo, de los seres humanos y de otros animales de sangre caliente. Arqueas. Pertenece al dominio Archaea. Son organismos unicelulares, carentes de núcleo procarionte. Son muy parecidas a las bacterias, ya que sus características son particulares a las décadas de los 70. Se consideran como una forma de vida más en la Tierra distinta a las bacterias o al resto de los seres vivos que conocemos tenemos las plantas, animales, hongos y protozoarios. Ya que son organismos microscópicos, sus células están envueltas con cubiertas, que quiere decir la pared celular, hecha de diversos materiales que le confiere alta resistencia contra los antibióticos u otras sustancias dañinas. Su alimentación también es muy distinta, puesto que aprovechan compuestos inorgánicos como tenemos el hidrógeno de dióxido de carbono, también los alcoholes, azufres, el hierro. La clasificación de las arqueas todavía es muy difícil de concretar, ya que la mayoría nunca se ha estudiado en un laboratorio y no se ha detectado mediante el análisis de sus ácidos nucleicos. En muestras tomadas de diversos ambientes. También tenemos que las arqueas y bacterias son bastante similares en el tamaño y forma. Las arqueas poseen genes y varias rutas metabólicas. Las arqueas tienen su importancia en la tecnología. Hay metagénicos que son utilizados para producir como parte del proceso de depuración del agua, y las enzimas de las arqueas extremófilas son capaces de resistir temperaturas elevadas y disolver, siendo utilizadas en lo que utilizamos como es la biotecnología. Absolutamente de todas las arqueas son procariotas, una de las causas que también sean siempre unicelulares. Carecen de órganos celulares como el del núcleo delimitado por el material genético. Se encuentra libre en el citoplasma. Se divide en lo que tenemos 3 reinos, como es el Crenarchaeate, Euriachaeate, Corachoate. Como en la subdivisión aún no es definitiva, ya que estamos en plena comprensión de la filogenia procariota, en los que podemos observar en los hipertextos, lo consideramos tanto dentro de lo que es los reinos. Las arqueas presentan una gran variedad de reacciones químicas en su metabolismo, siendo idénticas a la de otros dominios y utilizadas en muchas fuentes de lo que es energía de diferentes. Estas formas de metabolismo se clasifican en grupos nutricionales según la fuente de la energía y del carbono. Algunas arqueas obtienen la energía de compuestos. Estas arqueas incluyen nitrificantes, metanógenos y oxidantes de lo que tenemos el metano, o grupos de arqueas utilizan la luz solar como fuente de energía, ya que son fotótrofas, como algún ejemplo de las algas, protistas y bacterias. Sin embargo, ninguno de estos organismos presenta lo que es la fotosíntesis, como en las algas, protistas y bacterias. Sin embargo, se ha generado el oxígeno por la ayuda de la fotosíntesis o el oxígeno, como tenemos en ejemplo de las cianobacterias.
Por otra parte, las arqueas utilizan lo que es el CO2 de la atmósfera como fuente de lo que es el carbono en un proceso llamado fijación de carbono, ya que este proceso implica la obtención bien de una forma muy modificada del ciclo de Calvin o una ruta metabólica recientemente descubierta como según se llama el ciclo de ruta reductora. Vamos a hablar acerca de los hongos. Ahí tenemos 3 datos importantes como podemos observar en las diapositivas. Nos dice que se utiliza para asignar a un taxón eucariotas entre las que los organismos se encuentran lo que tenemos el mouse. Se puede clasificar en 4 grupos importantes. También otra característica importante es que los hongos se encuentran en hábitats muy diversos. Bueno, vamos en sí a hablar que en la biología el término fungi se utiliza para designar a un taxón o un grupo de organismos eucariotas, entre las que los organismos eucariotas se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores. Están clasificados en reinos distintos al que conocemos como las plantas, animales y protistas. Se distinguen de las plantas, ya que poseen paredes celulares, como las plantas compuestas por quitina en vez de la celulosa. Es el río de la naturaleza más cercano filogénicamente a los animales. También se ha descubierto organismos que parecían hongos, pero en realidad eran organismos que no lo parecían. Esto quiere decir que los hongos se encuentran en hábitats muy diversos. Pueden ser pirófilos según su ecología. Se pueden clasificar, como dije anteriormente en las diapositivas, en 4 grupos: saprófitos, liquidinados. Los hongos saprófitos pueden ser sustratos específicos, ya que en la mayoría de los casos sus representantes son poco conspicuos debido a su diminuto tamaño. Suelen vivir en suelos y justos a materiales en descomposición, y los hongos realizan una digestión externa de sus alimentos. También otro dato importante es que se encuentran en hábitats muy diversos debido a su diminuto tamaño. Suelen vivir en suelos y junto a materiales de descomposición y simbiontes de las plantas u otras. No obstante, se producen esporangios llamados las setas, son un ejemplo, ya que realizan una digestión externa de sus alimentos, secretando las enzimas y que absorben luego de las moléculas resueltas en lo que conocemos como la digestión. A esta forma de alimentación se lo llama osmótica, la cual es similar a la que le dan a las plantas. También otro dato importante son que los hongos son descomponedores primarios de la materia muerta de las plantas y de animales en muchos ecosistemas, que pueden ser terrestres o acuáticos. Como tales poseen un rol importante en la ecología, ya que son muy relevantes en los ciclos geoquímicos. También podemos decir otra característica de ellos, que tienen una gran importancia económica. Lo que es las levaduras son las responsables de la fermentación, la cerveza y el pan. Se da en la recolección y el cultivo de setas como las trufas, que se dieron desde el año 1940. Se han empleado lo que es para producir industrialmente antibióticos, así como las enzimas especiales, Protexal y algunas especies que son agentes del biocontrol que tenemos. Voy a explicarles también algunos hongos que son estibles y extraños y venenosos. Bueno, son los que comúnmente no se los puede hallar en la naturaleza. No todos los tipos de hongos son dañinos, hay algunos comestibles y seguramente conocerás de ellos. Tenemos los que son los champiñones, portebollos, huitacoche, shiitake o setas chinas, entre otros. Su forma es la de más conocida y veloz común que puede existir entre los hongos, ya que son muy extraños,
que denotan confianza como seres humanos para acercarnos. Hay hongos pocos atractivos como la cactus u hongos, ya que poseen una apariencia bastante aterradora, o sea que nos puede dar, como seres humanos, nos puede dar terror al verlos. Pero es interesante, hay hongos muy extraños, pero de apariencia son muy hermosos, como la lacaria, ya que es una especie comestible y de color púrpura. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son los protozoarios. Dice que se denominan protozoarios a un conjunto de microorganismos que se hallan en el ambiente. Puede ser húmedo o acuático. También es considerado como animales microscópicos. Sin embargo, algunos sistemas se clasifican biológicamente y forman un reino llamado protozoario. Esto quiere decir que parte del reino está considerado en el paso evolutivo de los seres eucariotas, previo a la existencia de los animales, ya sean plantas, hongos, que se conoce en la mayoría de protozoos. Pueden ser vistos como conocemos como microscopio, ya que su tamaño oscila entre 10 y 50 micrómetros. Y se conoce alrededor de 300.000 especies. Continuamos con el siguiente tema que tenemos, las algas. En sí, las algas son organismos con capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener lo que es el carbono. Siempre estas algas pueden vivir en el medio acuático, ya sean en mares, ríos, y el medio pueden ser unicelulares y como pluricelulares. También dice que son. Para finalizar con esta presentación, tenemos que tener en cuenta que las algas, las bacterias, los protozoarios, los hongos son muy importantes, ya que para finalizar podemos tener como una conclusión que las bacterias son microorganismos procariotes que presentan un tamaño de lo poco. Por lo general quiere decir que está de 0,5 a 5 metros de longitud, o sea de micrómetros. Estas bacterias habitan en lugares acuáticos y terrestres. Podríamos hacer otra característica, ya sea el mar. Se puede encontrar en el entorno se puede encontrar acerca de 40 millones de células impredecibles, ya sea para el uso del reciclaje. También podemos encontrar en lo que es la fijación del nitrógeno, en especies que se cultivan ya sea en el laboratorio. Vamos a hablar ahora un poquito para resumirles acerca del tema de las procariotas. De los protozoarios, ya que nos dice que se denominan al conjunto de microorganismos que se hallan en el ambiente. Ya como lo dije anteriormente, puede ser acuático o húmedo, ya que forman parte del reino y son considerados parte del proceso evolutivo de los seres eucariotas. Vamos a continuar con el siguiente tema que tenemos de los hongos. También es un tema muy importante, ya que los hongos se encargan de descomponer la materia, ya sea de las plantas, de los animales, en muchos ecosistemas, podríamos decir, y poseen un rol ecológico que es muy elevado a lo que es el ciclo biogeoquímico. También una característica importante que debemos recalcar de los hongos es que tienen una gran importancia económica, como son las levaduras, ya que cumplen un rol importante, que son las responsables de la fermentación de la cerveza, el pan, y también se da la recolección de cultivos en setas como las trufas. Esto se viene dando desde el año de 1940. También podemos recalcar que existe otro hongo que es comestible. Existen los que son los extraños y venenosos, que es, estos son
muy raros de encontrar en la naturaleza, ya que algunos que son comestibles, como por ejemplo pueden ser los champiñones, los protozoarios, las setas o chinas, entre otros, ya que son reconocidos de alguna manera. Hay hongos atractivos y hongos que poseen algunas cosas raras, venenosas, que afectan, pero son muy interesantes de estudiar en sí, ya que nos podemos enterar acerca de muchas importancias que tienen estos elementos, sí, ya que son comestibles y de color púrpura. Espero que les haya gustado y gracias.